Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Esta iba a ser una presentación normal de un libro con el autor y quienes comenten su libro, un libro del Fondo de Cultura Económica, pero ocurre que una circunstancia muy desafortunada, desgraciada, que nos tiene muy tristes. El autor que había comprometido su asistencia, uno de los mejores narradores de la literatura mexicana y que había derivado hace algún tiempo en también escribir, aparte de ensayos, de novelas, de formar parte de una generación exitosa de la literatura mexicana, la generación del crack, había también incursionado muy felizmente en libros para niños y jóvenes. Pero desgraciadamente nos comunicaron que en un accidente de tránsito murió Ignacio Padilla, a quien por lo tanto decidimos nosotros mantener esta presentación como una especie de homenaje a este excelente escritor mexicano, distinguido como un especialista también, aparte de narrador, en Cervantes, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y a pesar de su edad todavía joven. Hemos invitado para presentar el libro a un amigo mexicano, el ilustrador del libro, que sí pudo venir, que es el hombre que fue un mapa, es el libro de Ignacio Padilla que presentamos hoy día, y el ilustrador Rafael Barajas es un caricaturista, decimos en Chile, monero, dicen en México, mexicano del diario La Jornada en este momento, ha sido de varios periódicos y revistas, y es un artista realmente cuya profesión inicial, a la igual que la de otro de los presentadores, es arquitecto. Le agradecemos haber venido, le agradecemos esto que de alguna manera es este homenaje presentando el libro El hombre que fue un mapa hoy día. Le pedimos para presentar específicamente el libro a Saúl Shkolnik, autor de muchísimos libros infantiles de gran éxito en varias editoriales, pero varios de ellos también en el Fondo de Cultura Económica. Saúl es conocido por todos en Chile y le agradecemos mucho su presencia. Y finalmente un periodista cultural del diario La Tercera que nos acompaña hoy día, que hizo un artículo muy sentido sobre Ignacio Padilla específicamente, y eso nos decidió invitarlo hoy día. Y eso es lo que queremos hacer con usted, esta celebración, presentación. Celebrar es conmemorar algo y también estar contentos porque hay un libro entre nosotros nuevo, que es el último libro que escribió para el Fondo de Cultura Económica Ignacio Padilla, y es un libro precioso a mi juicio, a cuya presentación invito a los presentes, empezando por el ala izquierda, porque es una mala costumbre mía. Saúl, tú primero. Me tiran al ruedo siempre de aviso. Yo quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica la posibilidad de presentar este libro, porque la verdad es que me fascinó. Yo recomiendo su lectura. Quizás no es fácil, pero cuando uno ya pasa la primera página y sigue de corrido hasta el final. Pero el nombre, el hipotálamo de Quimera, también me llamó la atención. ¿Por qué elegir un pueblo que se llame Quimera? Invento de él, por supuesto. Una quimera es un sueño, una ilusión que se anhela o se persigue
algo que a pesar de que es muy poco probable que suceda. Y comienza el autor a relatarnos la historia de este hombre, dado de baja en el ejército por ser cojo, tuerto, manco y otras calamidades. ¿Y cómo sigue esta historia? Honradamente, y habiendo leído el libro un par de veces, pienso que esta es una historia de la humanidad. Eso es lo que este autor nos trató de entregar con este libro. Este humor, aunque pudiera desconcertar al lector, le da un toque de frescura y de osadía a la historia de Hipotálamo y de los otros personajes que van apareciendo en esta historia. Leer este libro, este viaje de aventuras, es también escudriñarnos un poco a nosotros mismos. Ágil, liviano, entretenido, vale la pena. De las excelentes ilustraciones de Rafael Barajas, que si hubiera sabido que está acá no lo alabo tanto, podemos decir que acompañarán a la historia, vigorizando la historia y su sentido del humor, sin interferir con ella, que es, a mi juicio, lo que debe hacer un muy buen ilustrador, no intentar crear otra historia gráfica, sino por el contrario, reforzar el texto. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Fondo de Cultura y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo de veras lamento que no esté aquí con nosotros Ignacio Padilla. Era un personaje muy talentoso. Él fue uno de los miembros de la generación del crack y el término nace con el manifiesto crack que leen en 1996 en la presentación de 5 novelas. Nacho Padilla escribió varias novelas, algunas muy importantes: La Catedral de los Ahogados, Si volviesen sus majestades, Anfitrión, pero sobre todo escribía cuentos. Y efectivamente, como bien acaba de decir Saúl, empezó a escribir cuentos para niños, algunos muy notables, como Por un tornillo o Todos los osos son zurdos. Ignacio Padilla se definía a sí mismo como un físico cuéntico, lo cual término que a mí me gusta mucho. Yo primero pensé que era un chiste, después ya me di cuenta que no era un chiste, sino que era una definición científica precisa. Un físico cuéntico, la física cuántica, es un área del conocimiento que corre paralela a la física cuántica. La física cuántica describe que en cualquier sistema físico existe una multiplicidad de estados resultantes de incertidumbre, y la física cuántica de Padilla lo que hace es que habla de una multiplicidad de estados resultados de la incertidumbre de la vida. Nacho Padilla, si ustedes se fijan, aplica a sus cuentos para niños todas las lógicas de la literatura del crack. De verdad les recomiendo que lean este libro, está muy chistoso, está muy divertido y es, como dice Saúl, un pequeño ejercicio de física cuántica de lo que hubiera sido la historia de la humanidad si lo hubiera concebido Ignacio Padilla. Muchas gracias. Bueno, a mí me invitaron, trabajé en el diario La Nación como 6 años y llevo 5 en la tercera, y tuve la fortuna de entrevistar a Ignacio Padilla en La Nación y en la tercera, y siempre lo recordé como alguien muy alegre, particularmente contento las pocas veces que lo vi, y coincidentemente tuve turno en el diario el sábado 20 de agosto, y el sábado 20 de agosto fue el día que murió el escritor, y me enteré de esa noticia y tuve que redactar esa noticia. Sentía como que si se muriera alguien muy cercano. Fue algo muy especial, y eso se vincula ahora a la lectura de este libro,
el cual siento que transmite lo que él transmitía, que es alegría, humor y sobre todo el hecho de no subestimar al lector. Un relato inteligente y no necesariamente por ser para niños tener que ser completamente infantil y subestimar a los niños como quizás lo hicieron con nosotros. Y después de leerlo me llené de inquietudes. Entre esas me metí inmediatamente a internet. Tengo varias inquietudes, entre esas preguntarle sobre el proceso creativo del libro, cómo se dio esta unión entre la ilustración y el texto, si primero el dibujante leyó el texto o leyó fragmentos de los textos y le propuso dibujos al autor. Me interesa mucho saber eso y compartirlo con usted. Y lo otro, que en internet vi una presentación que hicieron ustedes con Ignacio, si no me equivoco, en febrero del año pasado, en una feria del libro, y también si nos puedes traer ese momento acá y decir cómo fue, porque vi la foto de ustedes dos sentados en un sillón presentando este libro. Ahora sí, pues eso es lo que le pasa a uno por sentarse al lado de un reportero que luego lo entrevista. Se agradece. No, mira, yo te voy a ser franco. Para mí la profesión de ilustrador de libros infantiles es la profesión ideal, porque es lo más delicioso que uno puede hacer. Es decir, es como si, imagínate tú, es como regresar a ser niño, pero además te paguen por regresar a ser niño, y que además te den la oportunidad de ilustrar, de hacer los monitos de una historia que te gusta. Yo leí, a mí lo que me pasó con este libro es que, bueno, yo conocía el trabajo de Ignacio Padilla, sabía quién era Ignacio Padilla. De repente me dijeron, oye, en el fondo me dijeron, oye, ¿tú ilustrarías una novela de Ignacio Padilla, un cuentito de Ignacio Padilla? Le dije, pero inmediatamente. Muy bien, muchas gracias a los tres. Muchas gracias a Saúl, muchas gracias a Rafael, a Javier, porque el objetivo se ha cumplido. El objetivo era inicialmente presentar un libro, luego aprovechar la oportunidad para hablar de literatura y hablar de un gran y querido personaje de la narrativa mexicana y autor de libros para niños también, importante. Y se ha cumplido perfectamente. Les agradezco a todos mucho y los invito desde luego a leer este y otros libros de Ignacio Padilla. Muchas gracias.